Bienvenidos. El Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración Doctora Alma Montenegro de Fletcher, coordinación realizada a través de la Secretaría Provincial de Veraguas, ofrece a ustedes el seminario virtual Proceso de Tránsito con fundamento en el Decreto Ejecutivo número 640/2006, Nociones fundamentales para el conductor del sector público. Participará en calidad de facilitador el licenciado Eliezer Antonio Guevara González, quien se acredita como licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, curso de estudios en la licenciatura de Administración de Empresas y Contabilidad, ha participado en diferentes conferencias en atención al arbitraje y mediación, dirección de trabajo, comisión consultiva ambiental, entre otras, fungió como asesor legal en la Gobernación de Veraguas, asistente administrativo en la Asamblea Nacional y ocupó el cargo de director provincial de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en la provincia de Herrera. A continuación, el licenciado Eliezer Antonio Guevara González. Con la finalidad de resolver la problemática relacionada con el transporte, se crea la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre mediante Ley 34 del 28 de junio de 1999, como órgano del Estado responsable de la formulación de políticas, planificación, regulación y fiscalización del transporte terrestre en todo el territorio nacional, buscando con ello unificar todas las competencias en materia de transporte que yacían diseminadas. Si bien su creación fue un avance en relación a la estructura institucional previa, existen aspectos institucionales que deben reforzarse y estructurarse, por lo que se requiere un fortalecimiento institucional adecuado, con miras a desarrollar e implementar las funciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Se somete a la aprobación de la Dirección Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas la estructura orgánica de la institución, la cual ha sido conceptualizada en base a las necesidades reales con el objetivo fundamental de lograr un mejor y más eficiente servicio encaminado a beneficiar a usuarios, transportistas y el gobierno en general. Es así como nace el Decreto Ejecutivo 640, una de estas herramientas del cual, a solicitud y dando el cumplimiento debido a ello, por la Procuraduría General de la Administración, haremos un esbozo de manera precisa con el bien de fortalecer lo ya escrito en él. El Decreto Ejecutivo 640 del 27 de diciembre de 2006, por el cual se expide el Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de Panamá, nace a través de la Gaceta Oficial 25.701 del 29 de diciembre de 2006. En él encontramos sus disposiciones generales, sobre las cuales nos señala que el precepto de este reglamento se basa su operación en el sistema vial de todo el territorio y se encuentra enfocado su aplicación a los vehículos de rueda en general, propietarios, conductores, peatones y personas en general. Su cumplimiento, por ende, prioritario es la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, los respectivos jueces del ramo, los agentes de la Policía Nacional designados para este fin. El capítulo único que nos hace referencia al glosario nos define el término de conductor, el cual es un individuo que con capacidad física es hábil para el dominio y conducción en toda su forma de la herramienta mecánica llamada vehículo. Nos define el pasajero, quien no conduce pero está dentro del vehículo. Nos define al peatón, quien transita de un lugar a otro caminando. De igual manera nos define un niño o discapacitado que transiten con aparatos especiales conducido por terceros. Nos define el transporte público como el vehículo que sirve para la movilización de pasajeros remunerados con la autorización de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, operados en transportes selectivos colegiales, de turismos y demás. El título segundo de las normas de los vehículos, capítulo 1 de los vehículos en general,
que todo vehículo a motor puede transitar en el territorio de la República solo con las restricciones que la ley establezca. Nos habla de las herramientas de seguridad necesarias que tiene que tener todo vehículo y el buen estado de los mismos. En cuanto al uso de señales acústicas, llámese sirena o de cualquier otro sonido, solo pueden ser utilizadas por los vehículos de la Presidencia de la República, Policía Nacional, Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Policía Técnica Judicial, Sistema Nacional de Protección Civil, Cruz Roja Nacional, Cuerpo de Bomberos y ambulancias. Nos manifiesta que el servicio de grúa está autorizado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para su debida ejecución. El capítulo segundo, que nos habla del registro único de propiedad vehicular, nos hace referencia a los vehículos que circulen por nuestras calles, que todos deben tener su inscripción respectiva. Hace referencia a las inscripciones de gravámenes, prohibiciones, secuestros y demás que vinculen a un transporte. Nos hace referencia también de la presentación a la autoridad competente de este documento cuando así lo soliciten y la no obligación de parte del conductor de portar el original de este documento. Nos hace referencia que el registro único vehicular se deben consignar los elementos de individualización que permitan identificar todo vehículo. Además, cuando sea alterado o cambiada la carrocería de un vehículo, es obligatoria su inscripción en el Departamento de Registro Único Vehicular. Las prohibiciones sobre el registro único vehicular nos hace referencia a que no se puede portar copias de este que no sean legibles. No se puede portar copias que no sean del registro vehicular titular y no portar el documento físicamente. También es prohibido dentro de este capítulo. El capítulo tercero, que nos indica de las placas únicas y definitivas, nos resalta la obligatoriedad de portar la misma expedida por el municipio donde sea inscrito este. Nos señala de la posición o ubicación de estas. En cuanto a los vehículos particulares, esta debe ir en la parte trasera de los mismos. En los vehículos de transporte público de pasajeros selectivos, la placa única debe ir en la parte de adelante y la placa de transporte en la parte trasera. Los vehículos de transporte público, llámese colectivo, colegial y de turismo, ambas placas deben ir en su parte trasera. En cuanto a las unidades de arrastre, estas van detrás de los mismos. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre entregará a los municipios dichas placas para su debida distribución. Es importante señalar que cuando se pierda la placa, esta se debe reportar a la Policía Técnica Judicial y al municipio donde está inscrita la misma. Nos habla de la obligación sobre la colocación en los transportes de carga y transporte de pasajeros de sus números, los cuales deben estar pintados en los laterales de cada vehículo. Nos señalan las prohibiciones del uso de las placas únicas, que su confección no debe ser otra más que la que emite el Estado. Las mismas se deben colocar en su lugar de origen, no se pueden colocar en un lugar distinto al establecido por este reglamento. No podemos circular con una placa vencida o inadecuada. Además, no se puede circular sin placa. Con una placa de demostración después de 5 días y que un vehículo comercial de transporte público no tenga la identificación respectiva. En cuanto al capítulo cuarto del sistema de iluminación vehicular, este nos señala que todo vehículo debe contar con un sistema de iluminación eficaz y correcto.
que las luces deben mantenerse encendidas desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. de la mañana. Que las luces de destellos especiales las pueden utilizar la roja, los vehículos de la presidencia, los vehículos de la Policía Nacional, los vehículos de la Policía Técnica Judicial, los vehículos de la Cruz Roja y ambulancias. Las luces azules serán utilizadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para la protección civil y cuerpos de bomberos. Las luces roja y azul las utilizarán la Policía Nacional, Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Las verdes serán utilizadas por equipos de emergencia o que presten el servicio de socorro. Y las luces amarillas serán utilizadas por los equipos pesados y las grúas. En cuanto a las prohibiciones, es totalmente prohibido reemplazar las luces originales de esto. No se debe utilizar luces de neón. Tampoco es utilizable las luces de niebla en zonas urbanas. No se puede circular sin luces o utilizar luces especiales o utilizar luces altas en poblado. El capítulo 5 que nos indica de los vehículos para el transporte de personas y carga nos dice que el vehículo que es para transportar pasajeros debe estar acondicionado para tal efecto. Que los transportes de carga deben tener cinta reflectiva en sus partes. Las prohibiciones de este capítulo son que no se debe transportar personas con vagón sin las medidas de seguridad. Además, que el vehículo de carga esté sin la cinta reflectiva, que el transporte de carga esté sin los dispositivos de seguridad. Además, que el transporte de carga esté sin guardabarro y que sea modificado el vehículo en cuanto a la capacidad de carga de transportar. El capítulo 6, a grosso modo, nos señala de los vehículos para el transporte público de pasajeros, que estos en cualquiera de las modalidades del transporte público, llámese selectivo, colectivo, colegial o de turismo, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre regulará las especificaciones técnicas de esto. Se establece el uso del papel ahumado en el transporte público con sus excepciones. Además, se establece el color amarillo que distingue a los vehículos colegiales y el sector selectivo dentro del transporte. En cuanto a sus prohibiciones, serían que el transporte de pasajeros sea utilizado con un vagón sin las medidas de seguridad. El transporte de pasajeros sin cinta reflectiva. Los vehículos sin sus gobernadores. El uso de papel ahumado fuera de su límite. El uso de papel ahumado en ventanas laterales al conductor. El uso en bus colegial del papel ahumado y que no cumpla con el artículo 67. Nos señala el decreto en comento 640 dentro de su capítulo 7 de los vehículos para el transporte de carga peligrosa, que la atribución de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre en el transporte de carga peligrosa es exigir al propietario o empresa el cumplimiento sobre la rotulación o identificación de estos, emitir los permisos previos de circulación, exigir al transportista se ajuste a los requisitos que regulan la materia, la aplicación de sanciones y el dictar normas complementarias sobre la materia. Nos habla también sobre cuáles son los materiales, sustancias y desechos peligrosos. Nos indica sobre el permiso previo de circulación que otorga la Autoridad del Tránsito y Transporte para tal efecto. Habla de contar con un permiso de seguro de responsabilidad civil de daños a terceros para obtener el permiso previo de circulación.
nos hace referencia a la coordinación de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre con la Dirección General de Aduana para los vehículos que salen y entran con carga peligrosa a nuestro país. Nos sigue manifestando el Decreto Ejecutivo 640 en cuanto a las prohibiciones de este capítulo, que es prohibido transportar cargas peligrosas incompatibles entre sí, que es prohibido transportar cargas peligrosas sin medidas de seguridad, transportar cargas peligrosas sin el permiso previo de circulación, transportar cargas fuera del itinerario aprobado. En cuanto al capítulo 8, que hace referencia de los vehículos de tracción animal, nos indica que los infractores de estos serán sancionados por las autoridades jurisdiccionales del área. El título 3 de las normas de comportamiento en el tránsito, capítulo 1, referente de los peatones, nos habla de la obligación del peatón a cumplir lo normado en el reglamento de tránsito. Las prohibiciones que éste tiene son el no usar aceras, veredas, pasos elevados, no atender las indicaciones y órdenes de la autoridad, no usar las líneas de seguridad, no utilizar los semáforos peatonales, descender el mismo de un vehículo sin tomar las medidas, obstaculizar la visibilidad y el libre tránsito, realizar actividad en la vía pública, cruzar en estado de embriaguez la vía, detenerse en el centro de la vía, impedir la circulación, abordar vehículos en movimiento y caminar en autopistas o corredores. El capítulo 2 de la licencia de conducir nos enfatiza que tanto los panameños como los extranjeros residentes mayores de 18 años pueden optar por una licencia de conducir si cumplen con el reglamento de tránsito. En él vemos los tipos de licencia por categoría, indicándonos para tal efecto que la letra A es para el uso de bicicleta, la B para el uso de motos, la C para automóviles y camiones, la D, camiones de 8 toneladas y autobuses de hasta 16 pasajeros, la E para vehículos de transporte de pasajeros, la E1 para el transporte selectivo, la E2 autobús de hasta 16 pasajeros, la E3 autobús de más de 16 pasajeros, la F para el uso de camiones unitarios de más de 8 toneladas y autobús de más de 16 pasajeros. La C es utilizada para camiones combinados y finalmente la letra I, que es utilizada en cuanto a los equipos pesados. Manifiesta además los requisitos que se establecen para obtener diferentes categorías de licencia. En cuanto a la renovación de licencia para un conductor mayor de 70 años, siempre que no cumpla con el reglamento de tránsito, deberán presentar también un examen médico que demuestre que éste se encuentra en condiciones físicas y mentalmente apta para conducir. Una vez cumpla con ello, se le expedirá por 2 años esta licencia. La vigencia de las licencias de conducir en la República de Panamá es por un periodo de 4 años. Nos señala que los mayores de 16 años pueden optar por un permiso provisional para conducir siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece el reglamento de tránsito. Y dentro de estos, que se tenga con un seguro de vida por un monto de 25.000 balboas. La suspensión de la licencia se da por disposición de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, por decisión judicial, por decisiones de autoridades competentes, por conducir en estado de embriaguez, por hacer regatas, por fugas en un accidente de tránsito, por prestar el servicio de transporte público con vehículo no autorizado, por no cumplir una sanción impuesta antes de 30 días, por acumulación de 35 puntos en un periodo de 12 meses.
La cancelación de la licencia de conducir de manera definitiva se dará por disposición de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, por decisión judicial, por reincidencia al conducir en estado de embriaguez, por reincidencia en regatas, por reincidencia en la prestación del servicio de transporte con vehículo no autorizado para este fin. El capítulo tercero, que habla de los conductores, nos enfatiza la obligación de todo conductor de velar por la seguridad del vehículo que conduce y sus pasajeros. Habla de tener debido cuidado al conducir para evitar posibles accidentes. Sobre la obligación de portar la licencia de conducir, sobre la obligación de poner en conocimiento a la hora de un accidente a la autoridad competente, de no portar en el puesto delantero a niños menores de 5 años, la obligación en el vehículo colegial de la seguridad de los estudiantes, de la obligación de utilizar el cinturón de seguridad. En cuanto a las prohibiciones en este capítulo, las cuales serían el usar licencia deteriorada o no legible, usar licencia no adecuada al vehículo, usar licencia vencida, no portar licencia, ceder el manejo a personas no autorizadas, negarse a dar la licencia a la autoridad competente, negarse a detener el vehículo cuando lo solicite la autoridad, facilitar el vehículo para cometer ilícitos y carga inadecuada para el vehículo que se transporta. Además, también cargar exceso de pasajeros, dejar menores de 10 años en el auto sin supervisión de un adulto, transportar menores de 5 años en el puesto delantero, transportar menores de 2 años en el puesto trasero sin la silla adecuada, cobrar a personas con vehículos no autorizados para tal fin, conducir bicicleta sosteniéndose o colgándose de un vehículo, no utilizar el cinturón de seguridad, conducir motos sin su respectivo casco protector, conducir un vehículo con excesivo equipo de sonido, hablar por teléfono, reparar un vehículo en la vía pública, hacer cambio de llantas en la vía pública y derramar desechos en la vía pública. También debemos tener presente en este capítulo lo que nos habla de las sanciones a los infractores del mismo. El capítulo cuarto, que habla de los conductores de transporte público de pasajeros, nos indica las prohibiciones del conductor respecto a los pasajeros. Serían estas el permitir ingreso al vehículo a personas que perturben el orden, permitir el ingreso al vehículo de animales que molesten a los demás, permitir el consumo de cigarros u otros, permitir lanzar objetos al interior, maltratar físicamente a los pasajeros, poner en peligro de vida a los pasajeros, peatones y otros conductores. Vemos las prohibiciones del conductor al prestar el servicio público de pasajeros. No debe el transporte público transitar fuera del recorrido establecido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para la ruta indicada. Transporte público de pasajeros, transitar fuera del recorrido pactado con el usuario. Transporte público colectivo, transitar fuera de ruta. Bajar o subir pasajeros fuera de la parada y negarse a llevar pasajeros. El capítulo quinto, que habla del estado de embriaguez y la intoxicación por estupefaciente, nos hace referencia a la disminución de la capacidad física y mental del individuo al momento de ingerir bebidas alcohólicas, las cuales disminuyen la visibilidad de su manejo. También nos indica este capítulo sobre la forma de probar el estado de embriaguez en sus modalidades, tanto físicas como médicas, y nos indica que las físicas se pueden realizar a través del equilibrio del individuo, a través del
dedo índice a la nariz de a través de la conversación, de la lectura, de la respiración, de aspecto en su rostro físico, en su actitud emocional, en su aspecto de los ojos, temblores u otros síntomas. Las médicas se realizarán a través de la orina, de la sangre y otros. En él se demuestra el grado de consumo de bebidas alcohólicas en sus niveles de tolerancia, aliento alcohólico y embriaguez comprobada. En cuanto a las prohibiciones a los peatones y conductores, estos no deben caminar o conducir en estado de embriaguez, caminar o conducir bajo los efectos de estupefacientes. El título cuarto de las normas de viabilidad y tránsito, el capítulo 1 de las normas generales de circulación, nos habla de la obligación de moderar la marcha de un vehículo y hasta de detenerla donde la autoridad lo ordene para evitar posibles accidentes. La prioridad del paso en las vías públicas en cuanto a su preferencia para los que conducen por las avenidas, los que transiten en sentido contrario o el que gire a la derecha en intersecciones, el que se dirija a la derecha y cuando esté un vehículo detenido al iniciar la marcha, advertir con luces direccionales de su maniobra. Tener presente las medidas de seguridad que se deben tomar al momento de rebasar a otro vehículo. En cuanto a las prohibiciones respecto a las normas generales de circulación serían estas: el frenar bruscamente, no guardar la distancia debida, conducir en vía contraria, girar en U, conducir en el carril distinto al derecho, conducir por el hombro de la vía, en autopista transitar personas, animales y bicicletas, equipo pesado en áreas residenciales, bicicletas o motocicletas transitando en lugares prohibidos para tal fin, transitar con patines o patinetas sobre la vía, seguir vehículos de emergencia, rebasar sin el debido cuidado, obstruir el paso, obstaculizar, impedir o dificultar la circulación, conducir en marcha atrás, conducir sobre una manguera contra incendio, remover vehículos sin cumplir con las medidas de seguridad. El capítulo segundo de las normas complementarias de circulación, sección 1 de los dispositivos para el control del tránsito, nos hace referencia a la utilización de las señales viales y marcas pavimentarias en todo el territorio de la República de Panamá. Nos señala también que pueden ser identificadas como preventivas, las cuales son de advertencia reglamentaria que resaltan las limitantes, prohibiciones y restricciones y las informativas que guían al usuario. Es muy importante señalar respecto a las señales de tránsito, sobre todo cuando se observe la de alto y la de a no ser giro en U. En este capítulo se nos hace referencia a las vías reguladas por semáforos, resaltando sus colores para tal efecto, que el verde es para avance del vehículo, la luz roja, detención del vehículo, la amarilla, que la misma está próxima a cambiar a roja. La amarilla intermitente es de tránsito con precaución y la roja intermitente es detener la marcha del vehículo. Igual atención tomarán los peatones donde exista semáforo para esto, donde se les muestra que en verde debe avanzar y en luz roja debe detener su caminar. Es muy importante tener presente que ante la dirección vehicular del tránsito por un agente de la Dirección de Operaciones del Tránsito o Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el conductor deberá observar sus indicaciones, no las semafóricas. No debemos de dejar de observar que los conductores tienen prohibido no hacer alto en intersección, realizar giros prohibidos, detenerse sobre las líneas de no parar o de paso peatonal, avanzar en luz roja, no atender señales del inspector,
tomar los colores de las señales del tránsito para fines comerciales y destruir las señales del tránsito. Las infracciones de este artículo anterior pueden ser penados por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y las autoridades jurisdiccionales competentes. La sección segunda del estacionamiento nos dice que para evitar accidentes y no obstruir el tránsito no se debe estacionar el vehículo a mano contraria, sin luces de seguridad de noche, autobuses o camiones en la vía pública. Que es prohibido en este capítulo detener el vehículo a menos de 5 metros de un hidrante, a menos de 10 metros de una señal de alto, a menos de 5 metros de una esquina, paralelo a otro que esté estacionado, en curva, al frente de una construcción, en un puente, en las paradas de buses, en las calles, en las aceras o áreas públicas de peatones, donde se descarguen mercancías, en las áreas de personas con discapacidad, en cualquier parte de la vía sin causa justificada. La sección 2, que hace referencia de las velocidades, nos indica que el conductor no deberá entorpecer el tránsito vehicular teniendo en cuenta la velocidad, condiciones de la vía, su diseño y densidad del tránsito existente. Además, nos señala también el Decreto Ejecutivo 640 que el conductor deberá disminuir las velocidades en áreas escolares, áreas residenciales y pobladas, cerca de las aceras y zonas de seguridad, en los estacionamientos y terminales de transporte, en las proximidades de las líneas de seguridad, al acercarse a un accidente de tránsito, si hay anomalía en la vía, cuando se reduzca la velocidad, cuando esté cerca de una intersección y si así lo indica una señal de tránsito. Además, que es prohibido para todo conductor conducir a una velocidad superior al límite, conducir a una velocidad inferior al límite, realizar competencias de velocidad. El capítulo 3, el cual habla de la circulación de animales conducidos en las vías públicas, nos hace referencia a la no responsabilidad civil de los daños que ocasionen los conductores que tengan accidente con un animal en soltura dentro de la vía. Que cuando alguna persona que conduce animales en la vía pública infrinja la norma de este capítulo, serán dirigidos para su sanción respectiva ante la autoridad jurisdiccional del área. El título 5 del procedimiento nos hace referencia a la competencia de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre sobre la aplicación y ejecución del presente reglamento con la coordinación de la Policía Nacional y los juzgados de tránsito. Capítulo 1 de las infracciones de tránsito nos habla que los actos y omisión a lo preceptuado en el reglamento de tránsito están constituidos como infractores al mismo. Que todo conductor es responsable de cualquier infracción de tránsito que incurra al manejar un vehículo. Y que contra las sanciones por infracción al reglamento de tránsito procederá a la reconsideración hasta 5 días hábiles después de ser interpuesta la misma. Esta debe ser sustentada por escrito. El capítulo 2 del accidente de tránsito nos resume como prioritario que los procesos de tránsito son de 2 instancias, la primera ante el juzgado de tránsito respectivo y la segunda ante los municipios, a falta de juzgado de tránsito ante los municipios respectivos y su segunda instancia ante las gobernaciones de la provincia. Que en la primera instancia son orales los procesos y escritos en la segunda instancia. La sección 2 del procedimiento en caso de colisión y fuga, atropellos y otros, nos dice la norma en comento que a falta de un parte policivo por la existencia de una colisión por fuga, se procede a hacer la denuncia respectiva ante la Dirección de Operaciones del Tránsito y ésta coordinará con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre
para el levantamiento del mismo, con las citaciones y pruebas que haya que realizar, incluyendo los exámenes médico-legal si hay lesionados en dicho accidente. La sección 3, que habla de la primera instancia ante juzgado de tránsito, consiste en que el juez solicitará toda la documentación necesaria de las partes involucradas, así como de sus respectivos autos. La audiencia se efectuará de manera oral con las partes que concurran, las cuales harán su descargo y presentarán las pruebas respectivas. Se valorará si hay lesionado cuya incapacidad por la lesión nos dé la competencia para realizar la misma. En este estado, si existen lesionados y ha permanecido antes de la audiencia la no comparecencia por 3 meses del o los afectados, el juez dictará su fallo. Además, es importante indicar que por espacio de 1 año, si el expediente está paralizado, se decretará la caducidad de instancia. La resolución que se dicte se notificará por edicto. Esta es susceptible de apelación. La sección 4 de apelaciones de las resoluciones de los juzgados de tránsito nos indica que la resolución de primera instancia admite apelación ante la autoridad municipal respectiva y se debe interponer con la palabra apelo o anunciando esta 24 horas después de haber sido notificado de dicha resolución, horas estas que deben ser hábiles, siguiendo dicho fallo, y debe ser sustentado por apoderado judicial. Después de haber sido notificado de la providencia, este tiene 5 días hábiles para sustentar dicho recurso. El capítulo 3 de la responsabilidad civil por accidente de tránsito nos indica el decreto 640 que son responsables en un accidente de tránsito el dueño del vehículo, su propietario o la compañía de seguro de dicho vehículo. El título 6, que habla de las sanciones, capítulo 1, sanciones por infracciones de tránsito, nos dice o muestra este título la tabla de sanciones correspondiente al reglamento de tránsito con sus agravantes y reincidencias para tal efecto. En cuanto al título 7, que habla del Consejo Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, este nos indica que es un organismo consultor, asesor de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. El mismo está integrado por sectores públicos y privados en conjunto con asociaciones cívicas y gremiales. El título 8, que nos habla de las disposiciones finales y definitivas, nos hace referencia a que la Autoridad del Tránsito establecerá los sitios para el pago por las infracciones del presente reglamento de tránsito, de los derechos para obtener registro único y vehicular, de las licencias de conducir y por los servicios de grúas de patio que existen dentro del territorio de la República de Panamá. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, cumpliendo un rol ha querido llevar a ustedes un resumen didáctico ajustado a las nuevas tendencias del quehacer laboral para que puedan sus servidores hacer el uso adecuado en su actuar al tema vertido. Decreto Ejecutivo 640 del 27 de diciembre del 2006. Mismo que ha sido desde su creación objeto de variantes en él para beneplácito de todos los conciudadanos. Es así como los invitamos a que cada uno visite nuestra página www.transitogov.pa y fortalezcan así aún más lo manifestado.